Hay una regla entre investigadores criminales. Si usted llega a una escena del crimen y cree que ya vio lo peor, probablemente no ha entrado al siguiente cuarto. El 1 de marzo del año 2000, la policía recibió una llamada porque un hombre no había llegado a trabajar. Nada fuera de lo normal. Pensaron que de pronto estaba enfermo o que simplemente se había quedado dormido. Lo que jamás imaginaron era que estaban a punto de entrar a una de las escenas del crimen más perturbadoras de Australia. Y no fue obra de un asesino serial, fue su novia, Katherine Knight, una mujer que llevaba años dejando un rastro de violencia detrás de cada relación, pero que por alguna razón nadie creyó que fuera capaz de llegar tan lejos. Aunque si uno mira la historia desde el principio, las señales siempre estuvieron ahí. Hola, mi nombre es Vanessa. Acompáñame a desenterrar este caso desde la tumba. Y es que esta historia no empieza con una desaparición permanente. Empieza 45 años antes, con una niña creciendo en una casa donde la violencia era tan normal como sentarse a comer. Katherine Mary Knight nació en octubre de 1955 en Tenterfield, un pueblo rural en Nueva Gales del Sur, Australia. Si hoy usted busca ese pueblo en Google, va a encontrar calles tranquilas, casas bajitas, pocos habitantes, el típico lugar donde todos se conocen. Pero detrás de la puerta de la casa donde creció Katherine había una realidad completamente distinta. Su mamá Bárbara contó años después que el papá de Katherine era un hombre violento. Según ella, los golpes eran frecuentes y las discusiones también. Incluso afirmó que él la obligaba a conectar de una manera más profunda mientras los niños estaban en la casa. Pero ojo, lo anterior nunca fue probado en un juicio. Nunca hubo una condena por estos hechos. Fueron declaraciones entregadas por Bárbara y por Katherine durante las evaluaciones psiquiátricas. Y hago esta aclaración porque la intención de este canal es separar muy bien los hechos de lo que nunca se pudo comprobar. Ahora, independientemente de eso, hay algo que sí quedó clarísimo. Katherine creció en un ambiente donde la violencia era parte de la rutina y eso terminó marcando muchas de sus relaciones. Espere, porque lo más inquietante de Katherine ni siquiera era su infancia, fue el trabajo que escogió cuando apenas era una adolescente. Katherine tenía más o menos 16 años cuando consiguió un trabajo en un matadero. Andando en la investigación de este caso, hay algo que me llamó muchísimo la atención, porque la gente dice automáticamente, ay, entonces ahí fue donde aprendió a desvivir. Pero no, eso no aparece en ninguna sentencia, no lo dice ningún investigador. Eso es una conclusión que mucha gente sacó después. Lo que sí está completamente documentado es que Katherine se volvió muy buena en su trabajo. Aprendió a despostar animales, a separar la carne del hueso y a utilizar cuchillos de carnicería durante muchas horas. Y sus compañeros decían que era increíblemente rápida, tan rápida que muchos la consideraban una de las mejores trabajadoras del matadero. Años después terminaría siendo una pieza importante para entender lo que ocurrió con John Price. Pero todavía falta mucho para llegar allí, porque antes Katherine empezó a tener relaciones sentimentales y ahí fue donde aparecieron las primeras alarmas. El primer hombre importante en la vida de Katherine se llama David Kellett. Se conocieron trabajando. Empezaron una relación y al poco tiempo ella quedó en embarazo. Hasta ahí una historia completamente normal. El problema fue lo que empezó a pasar cuando discutían. Según los expedientes judiciales, los testimonios que se presentaron años después, Katherine tenía explosiones de ira muy fuertes. No era simplemente una pelea de pareja. Era el tipo de persona que pasaba de estar completamente tranquila a perder el control en segundos. En una ocasión, después del nacimiento de su hija, fue internada en un hospital psiquiátrico. Durante ese episodio amenazó a personas con un cuchillo y según el informe psiquiátrico su comportamiento era completamente errático. Y ojo con esto porque uno muchas veces escucha esa historia y dice, bueno, ya recibió ayuda. Pues no, solamente estuvo hospitalizada un tiempo, salió, la relación continuó y la violencia también. Lo más preocupante es que esto no pasó una sola vez, había un patrón. Celos, control, amenazas, ruptura y volver a empezar con alguien más. Y usted estará pensando justo en este momento, esa mujer necesita ayuda urgente, pero todavía faltan varios años para que conozca al hombre
con el que terminó esta situación de la peor manera. John Price era todo lo contrario. Trabajaba en una mina de carbón, era un papá de 3 hijos. Sus compañeros lo describían como un tipo responsable, buena gente. Esos que llegan al trabajo, hacen lo suyo, se toman un café, molestan un rato con sus compañeros y se devuelven para la casa. No tenía antecedentes de violencia, no era una persona problemática. De hecho, casi todos los testimonios coinciden que era bastante querido en Aberdeen. Cuando conoció a Catherine, seguramente nunca imaginó todo lo que venía. Los primeros meses fueron buenos. Ella podía ser muy amable, muy cariñosa, muy atenta. Y todo esto estaba descrito por varias de sus exparejas. Catherine no era agresiva todo el tiempo. Ese era precisamente uno de los problemas. Después de una explosión de violencia llegaban las disculpas, las promesas de cambiar, los regalos, el pollo. Y por un tiempo todo parecía volver a la normalidad, hasta que volvía a empezar. Fue exactamente eso lo que terminó atrapando a John. Hay un detalle que casi nadie cuenta cuando habla de Catherine Knight. Para mí es uno de los más tristes de toda la historia, porque John Price sí sabía que algo no estaba bien. No es ese típico caso donde la familia dice jamás vimos venir eso. Aquí las señales ya llevaban años apareciendo. Después de varias discusiones, Catherine empezó a perseguirlo, a intimidarlo, a amenazarlo. Incluso hubo episodios donde utilizó cuchillos para intimidarlo. Y aquí uno pensaría, bueno, entonces John terminó la relación. Sí, la terminó. Pero terminar con Catherine no significaba que ella iba a aceptar la ruptura. Ella seguía apareciendo, seguía buscándolo, seguía llamándolo. Hasta que un día John hizo algo que muy pocas personas saben. Fue a la policía. John alcanzó a pedir una orden de protección, pero pasó algo que terminaría cambiando esta historia. John nunca terminó el trámite, porque no quisiera, sino porque pensó que las cosas se iban a calmar. Hay amigos que declararon después del crimen que John les decía, ay, ya se les va a pasar. Quiero hacer una pausa aquí porque es muy fácil juzgar desde este lado de la pantalla. Pero cuando uno analiza casos de violencia intrafamiliar, encuentra un patrón muy parecido. La víctima muchas veces cree que esta será la última discusión, que ahora sí va a cambiar, que con un poquito de tiempo todo va a volver a la normalidad. Pero lamentablemente esa normalidad nunca llegó. Era 29 de febrero del 2000, un día que solo ocurre cada 4 años. John terminó el trabajo y antes de irse para la casa pasó un rato con sus compañeros. No era el John alegre de siempre. Comentó que Catherine lo seguía buscando. Esa noche finalmente regresó a su casa. A partir de ahora, lo que conocemos es solamente lo que muestra la evidencia física. No hubo cámaras, no hubo testigos. Pero créanme, la evidencia habló muchísimo. No pasó a otra vida estando dormido y tampoco fue de inmediato. Él intentó defenderse, intentó escapar. De hecho, las huellas de la escena del crimen muestran que él se alcanzó a arrastrar. Imagínense ese momento, estar herido y saber que si logra cruzar la puerta va a poder sobrevivir, pero nunca lo logró. Al día siguiente, John no llegó a trabajar y eso para un hombre tan puntual es una señal de alarma. Sus compañeros llamaron, pero nadie respondió, así que contactaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, el carro de John seguía afuera. La casa parecía tranquila, pero apenas cruzaron, el olor y el silencio les advirtieron que algo andaba muy mal. Habían manchas de líquido rojo en el pasillo, en la entrada, en las paredes, el rastro de una lucha desesperada. Siguiendo las huellas, los investigadores encontraron el cuerpo de John en la sala. La autopsia confirmaría el ensañamiento, al menos 37 heridas de arma blanca, muchas de ellas en sus manos y brazos, heridas de defensa. John peleó hasta el último momento. Hasta ese instante, la escena ya era una pesadilla. Pero lo peor lo iban a encontrar en la cocina. Al entrar en la cocina, los peritos forenses encontraron algo que cambió por completo la dimensión del caso. La reconstrucción del juicio demostró algo espeluznante. Catherine no huyó. Se quedó ahí durante horas y utilizando sus habilidades del matadero que depositó en John. En la estufa había una preparación utilizando los restos de la víctima. Y ojo,
Aquí vamos a desmontar un mito de internet. La evidencia dice que la preparación estaba allí, pero no que se consumió. Pero lo que realmente le heló la sangre a los oficiales fueron los 2 platos servidos en la mesa. Al lado de cada plato había una nota con los nombres de los hijos de John. La fiscalía determinó que esto era un nivel extremo de sadismo y de violencia psicológica, un mensaje directo para la familia. Con el estómago revuelto, los oficiales continuaron revisando la escena y mirando por toda la casa, preguntándose dónde estaba el monstruo que había hecho esto. Fue entonces cuando entraron a la habitación principal y la encontraron. Katherine seguía dentro de la casa. No estaba escondida, no había escapado. Los agentes la encontraron acostada en la habitación y seguía con vida. Había ingerido una cantidad importante de medicamentos, ya sabemos para qué, razón por la cual fue llevada inmediatamente al hospital. Y pues bueno, al igual que a mí, sé que a ustedes también les surge la misma pregunta. Bueno, ¿ella quería desvivirse? Probablemente sí, pero la respuesta es un poco más compleja. Durante la investigación nunca apareció una carta de despedida. Katherine tampoco dejó una carta explicando lo ocurrido. Lo que sí encontraron los médicos fue una sobredosis de medicamentos, la cual necesitaba atención inmediata. Después, durante las evaluaciones psiquiátricas, Katherine dio explicaciones cambiantes acerca de esa noche. En algunos momentos dijo recordar muy poco. En otros simplemente afirmó que quería dormir. También aseguró que parte de los hechos eran confusos en su memoria. Sin embargo, ninguno de los especialistas concluyó que hubiera perdido completamente el contacto con la realidad. Y ese detalle sería decisivo durante el juicio. Porque una cosa es presentar un trastorno de personalidad y otra, muy diferente, ser declarado inimputable. Katherine sabía lo que hacía y la evidencia física respaldaba la conclusión. Una vez Katherine se recuperó físicamente, comenzó el proceso judicial. Y desde el principio se sabía que ese juicio no iba a ser cualquier juicio. La noticia ya estaba en todos los medios australianos. Afuera del tribunal habían cámaras prácticamente todos los días. No solamente por la brutalidad del caso, sino porque nadie lograba comprender cómo una mujer sin antecedentes de desvivimiento había llegado a cometer un crimen de semejante magnitud. La fiscalía no tenía un reto pequeño, había causado la muerte de John. Eso prácticamente era un hecho. El verdadero debate era otro. ¿Estaba en condiciones de entender lo que había hecho? ¿O tenía un trastorno mental tan grave que debía ser considerada inimputable? Durante varios meses, varios psiquiatras la entrevistaron, revisaron su historia clínica, analizaron sus relaciones anteriores, estudiaron sus episodios de violencia, aunque encontraron rasgos compatibles con un borderline o trastorno límite de la personalidad y una personalidad profundamente inestable, llegaron a una conclusión muy importante. Katherine distinguía perfectamente lo que estaba bien de lo que estaba mal. En otras palabras, sabía lo que estaba haciendo. Ese punto cambió por completo el rumbo del juicio, porque ya no se trataba de una persona incapaz de entender la realidad. Se trataba de alguien plenamente responsable de sus actos. El juicio estaba preparado para ser muy largo y un informe enorme que construía prácticamente minuto a minuto todo lo que había sucedido aquella noche. Pero entonces pasó algo inesperado. Katherine decidió declararse culpable. Y no fue un jurado el que tuvo que decidir si ella había cometido ese crimen. Ella misma aceptó su responsabilidad. Lo que seguía en discusión era la pena que ella debía recibir. El encargado de dictar la sentencia fue el juez Barry O'Keefe. Y cuando uno lee la sentencia completa, uno entiende por qué este caso marcó la historia judicial de Australia. El juez no habló solamente del ataque, habló también de todo lo que había pasado antes. Recordó las amenazas de las exparejas, los episodios de violencia y las advertencias que varias personas habían hecho. Katherine representaba un peligro para la sociedad. No existía ninguna garantía de que si volvía a recuperar la libertad, no volvería a cometer un acto de violencia extrema. Entonces pronunció una sentencia que haría historia.
cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para entender la importancia de esta decisión, hay que saber que en Australia es una condena extremadamente rara. De hecho, Katherine Knight se convirtió en la primera mujer del país en recibir una condena de prisión perpetua natural. Es decir, el Estado decidió que ella nunca más podría vivir en libertad. Mientras el juez leía la sentencia, la familia de John Price escuchaba en silencio. Para ellos obviamente no existía condena que reparara lo que ella había hecho. Habían perdido a un padre, a un hermano, a un amigo y además tendrían que convivir para siempre con la forma en que murió. Algunos familiares declararon posteriormente que preferían no hablar del caso. No querían que John fuera recordado únicamente por la forma en la que lo habían desvivido. Querían que recordaran lo que había sido en vida. Un hombre trabajador, un padre dedicado, alguien que, según los testigos, intentó salir adelante incluso a pesar del miedo. Han pasado más de 2 décadas después de aquella mañana en Aberdeen. Katherine Knight continúa privada de la libertad en Australia. Con los años ha solicitado algunos beneficios relacionados con su reclusión, pero la sentencia sigue siendo la misma. Nunca podrá solicitar la libertad condicional. Aunque su nombre aparece constantemente en documentales, podcasts y videos de internet, hay algo que muchas veces se pierde entre tanto titular. Este caso no habla solamente de un crimen extremadamente violento. También habla de señales que estuvieron presentes durante años. Denuncias, de amenazas, de personas que normalizaron conductas peligrosas, de una víctima que alcanzó a decir que tenía miedo, pero jamás alcanzó a pensar hasta dónde llegaría esta violencia. Ella se declaró culpable a última hora. Además, en el hospital dijo que no recordaba nada. Ahora yo les pregunto, ¿creen que Katherine realmente esa noche tuvo laguna mental por un ataque psicótico, por los medicamentos que había ingerido, o fue una puesta en escena fríamente calculada a intentar pasar por loca y salvarse de la cárcel? Bueno, y díganme qué opinan de este caso, los leo en los comentarios, aquí abajo mis redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo.